¿Sabías que en los años 70 existía un dispositivo que te permitía hacer videollamadas? Sí, décadas antes de Zoom, Bell Telephone lanzó un artefacto futurista que costaba el equivalente a $1,200 mensuales de hoy. Y ese es solo uno de los 3 extraños inventos tecnológicos que rescatamos del pasado. Desde consolas de videojuegos con forma triangular hasta reproductores de discos gigantes. Estos extraños gadgets de los 70 demuestran que el futuro llegó antes de lo que creemos. ¿Conociste alguno de ellos? Número 1. El Picture Phone. ¿Te imaginas ver la cara de alguien mientras hablas por teléfono en 1970? Bell Telephone lo hizo posible con Picture Phone, un aparato revolucionario digno de los supersónicos. Permitía videollamadas cuando la mayoría apenas soñaba con teléfonos inalámbricos. El problema costaba $160 al mes, más de $1,200 actuales. Era como pagar un iPhone mensual solo para ver en blanco y negro a tu suegra regañarte en tiempo real. La pantalla era diminuta y la imagen tan granulada que hoy resultaría cómica. Aún así, en su época era tecnología mágica. El verdadero obstáculo fue que la otra persona también necesitaba tener uno. Y con ese precio casi nadie lo hacía. Bell soñaba con revolucionar las comunicaciones, pero el Picture Phone terminó siendo un lujoso juguete para ejecutivos adinerados, décadas adelantada a su tiempo. Número 2. Magnavox Odyssey. Mientras las corporaciones gastaban fortunas en videollamadas pixeladas, el público buscaba otro tipo de revolución. En 1972, Magnavox presentó la Odyssey, la primera consola de videojuegos doméstica que convirtió los televisores en centros de diversión interactiva. El detalle curioso apenas generaba puntos y líneas en pantalla. La solución, láminas transparentes que se pegaban físicamente al televisor para simular escenarios. Para jugar table tennis, colocabas una cancha de plástico sobre la pantalla y movías un punto blanco con cajas de perillas. No había sonido ni puntaje automático. Debías llevar la cuenta manualmente mientras fingías que ese punto era una pelota. Esta mezcla de creatividad analógica y tecnología básica demostró que, cuando la imaginación supera los límites técnicos, nacen ideas que transforman el entretenimiento para siempre. Número 3. Coleco Telstar Arcade. Si las láminas de plástico en tu TV te parecían raras, espera a conocer el Telstar Arcade de Coleco. Lanzado en 1977, con forma triangular, este dispositivo desafió todas las reglas del diseño y hoy es una curiosidad casi olvidada. Cada una de sus 3 caras ofrecía una experiencia distinta. Un volante para juegos de carreras, una pistola de luz para disparos y un panel de botones para clásicos básicos. Era como tener 3 arcades en uno. Sus cartuchos eran enormes y se insertaban con un sistema poco práctico. Los juegos simples, incluso para la época, tenían controles torpes y respuestas limitadas. La producción fue breve, pero el Telstar Arcade quedó como una joya retro. Un experimento extraño que aún llama la atención de los coleccionistas por su audacia e innovación en plena era pionera de los videojuegos. Número 4. La hebilla de cinturón LED. Mientras el Telstar Arcade desaparecía, otra tecnología intentaba brillar en la pista de baile. Mucho antes de los smartwatches, surgió un wearable que nadie necesitaba pero todos querían. Una hebilla de cinturón con mensajes luminosos que convertía tu cintura en un espectáculo. Estas hebillas de los 70 integraban tecnología y moda. Podías programar frases como "Rey de la pista" para que desfilaran en una pantalla roja mientras bailabas al ritmo de los Bee Gees. Programarlas era todo un reto. Seleccionar letra por letra con botones diminutos. Y las baterías apenas duraban unas horas, así que había que usarlas con estrategia. Más que funcionales, eran un símbolo de estilo futurista. Estos cinturones luminosos capturaban la obsesión de la época por mezclar innovación y diversión, convirtiéndote en el centro de atención con solo un rectángulo brillante sobre los jeans. Número 5. Altair 8800. La innovación de los 70 no solo se llevaba en la cintura. En los sótanos y garajes de Estados Unidos, una extraña caja metálica llena de interruptores y luces parpadeantes estaba gestando silenciosamente la mayor revolución tecnológica de nuestro tiempo. El Altair 8800 parecía sacado de una película de ciencia ficción, un panel lleno de pequeños interruptores que debías manipular manualmente para comunicarte con la máquina. ¿Te imaginas tener que traducir todo tu código a unos y ceros y luego introducirlo flip por flip?
Un solo error y tocaba empezar desde cero. Lo más sorprendente es que esta computadora carecía de pantalla, teclado y software. Literalmente estabas mirando luces parpadeantes para entender qué estaba haciendo. Y sin embargo, este extraño aparato inspiró a dos jóvenes llamados Bill Gates y Paul Allen a escribir su primer lenguaje de programación, dando nacimiento a un pequeño proyecto llamado Microsoft. Número 6. El coche eléctrico de los 70s. Mientras la revolución informática avanzaba en silencio, otra más silenciosa rodaba por las calles de los años 70. En plena crisis del petróleo, cuando conseguir gasolina implicaba largas filas, un pequeño vehículo con forma futurista ofrecía una solución radical: prescindir por completo de los combustibles fósiles. El Sebring Vanguard City Car, compacto y eléctrico, parecía sacado de los supersónicos. Anticipó por décadas la movilidad sostenible, mucho antes de que Tesla existiera. El problema era su tiempo. La tecnología aún no estaba lista. Usaba baterías de plomo ácido con una autonomía tan limitada que requería planear cada trayecto con precisión. Ir al supermercado y volver podía convertirse en un cálculo arriesgado. Aunque no fue un éxito comercial, el City Car fue un pionero olvidado que demostró que la imaginación ecológica ya existía, incluso cuando la tecnología aún no podía alcanzarla. Número 7. Betamax. Las limitaciones tecnológicas no solo afectaron a los autos eléctricos de los 70s. El Betamax de Sony, lanzado en 1975, tuvo un destino similar, técnicamente superior, pero un fracaso comercial. Ofrecía una calidad visual excepcional, con colores vibrantes e imágenes definidas que superaban al VHS. Cinéfilos y expertos elogiaban su nitidez al grabar y reproducir programas. Pero Sony cometió un error clave. Betamax solo grababa 1 hora, mientras el VHS ofrecía hasta 3. ¿Imaginas comprar lo último en tecnología y no poder ver El Padrino sin cambiar la cinta? Además, era mucho más caro. Sony apostó por la calidad, pero también subestimó algo esencial. El público prefería practicidad y precio accesible. Así, Betamax se convirtió en uno de los mejores ejemplos de cómo la tecnología superior no siempre gana la batalla del mercado. Número 8. Mattel Electronic Football. Del fracaso de Betamax pasamos a uno de los mayores éxitos tecnológicos de la década. Mientras Sony buscaba llevar el cine al hogar, Mattel metió un estadio en tu bolsillo. En 1977, millones de niños quedaron hipnotizados por guiones luminosos rojos. El Mattel Electronic Football simplificó el fútbol americano a su esencia. Un punto de luz, tú esquivando defensas para llegar al otro lado de la cancha. Con pitidos agudos como ambientación, la imaginación hacía el resto. A pesar de su simplicidad extrema, el juego fue adictivo. Ofrecía 2 niveles de dificultad, profesional y amateur, que ajustaban el reto según tu habilidad, manteniendo a los jugadores enganchados por horas. Sin gráficos ni colores, este pequeño dispositivo demostró que la diversión no depende de la tecnología más avanzada, sino de una idea bien ejecutada. Número 9. El secador de pelo Clairol Pretty Power. Mientras los juegos electrónicos fascinaban a los niños, en el baño se libraba otra batalla tecnológica. El Clairol Pretty Power, un híbrido entre cepillo y secador, prometía revolucionar la rutina matutina de las mujeres en los años 70. La idea era ingeniosa: secar y peinar al mismo tiempo con un solo aparato. Pero como muchos inventos de la época, sacrificaba funcionalidad por novedad. Su motor era tan débil que secar el cabello tomaba una eternidad. Además, el mango se calentaba tanto que parecía una prueba de resistencia al dolor. Para colmo, las cerdas se deformaban rápidamente por el calor. Lo que comenzó como una promesa de eficiencia terminó siendo un recordatorio de que a veces 2 herramientas separadas funcionan mejor que una sola con demasiadas ambiciones. Número 10. Laserdisc. Del baño al salón, otra tecnología frustrada intentaba conquistar nuestros hogares. El Laserdisc. Lanzado en 1978. Imagina tener calidad de cine en casa, con discos del tamaño de una pizza familiar. Este abuelo del DVD ofrecía imagen nítida, colores vibrantes y excelente sonido, muy superior al VHS. Su sistema analógico óptico evitaba el desgaste con cada reproducción, lo que lo hacía ideal para cinéfilos exigentes. El problema no era técnico, sino práctico. Costaba unos $1000 y había que voltear el disco a mitad de película. Demasiado caro e incómodo para la mayoría.
y aún así sus ediciones especiales se volvieron objetos de culto entre fanáticos del cine. Tener uno era señal de ser un geek adelantado a su tiempo, o de alguien al que le gustaba presumir. Número 11. Pong. Mientras los cinéfilos presumían sus gigantescos Laserdisc, otra revolución más simple y cuadrada tomaba forma. En 1975, Atari lanzó la consola doméstica de Pong, cambiando para siempre el entretenimiento por solo unos $500 actuales, ajustados a inflación. La propuesta, una versión minimalista del tenis de mesa. 2 rectángulos como raquetas y un punto que rebotaba entre ellos. Sin niveles, personajes ni misiones. Solo un hipnótico beep que atrapaba durante horas. Su verdadero poder estaba en la accesibilidad. Desde niños hasta abuelos podían girar los diales y jugar sin manuales ni curva de aprendizaje. Esta pequeña caja conectada al televisor demostró algo clave. La interactividad, por básica que fuera, era irresistible. Sin saberlo, estábamos presenciando el nacimiento de una industria que, décadas después, superaría a Hollywood en ingresos y alcance cultural. Número 12. Memoria de burbujas. Si los videojuegos revolucionaron el entretenimiento en los 70, la memoria de burbujas intentó hacer lo mismo con almacenamiento de datos. ¿Te imaginas información digital flotando dentro de un chip? Intel lo logró con esta sorprendente tecnología. En sus laboratorios, ingenieros manipulaban diminutas burbujas magnéticas que se desplazaban como peces en un acuario microscópico. Cada burbuja representaba un bit, controlado por campos magnéticos. Lo increíble, los datos no desaparecían al apagar el dispositivo. En un pequeño chip cabía 1 megabit, toda una hazaña para la época. Empresas como Texas Instruments y Rockwell también apostaron por ella, usándola en sistemas militares y portátiles. Pero tenía un problema clave. Era costosa y difícil de fabricar en masa. Mientras otras memorias evolucionaban más rápido, esta curiosa tecnología terminó archivada, no en chips, sino en libros de historia. Número 13. Philips N1500. Si crees que el streaming bajo demanda es revolucionario, imagina la sensación de libertad que experimentaron las familias de los años 70 cuando Philips lanzó el N1500 en 1972. Este aparato no era solo un reproductor, era una máquina del tiempo que transformaba radicalmente nuestra relación con la televisión. El diseño del N1500 era fascinante. Su panel de control parecía un pequeño piano, con teclas blancas y negras organizadas en una fila elegante que invitaba a tocar tus programas favoritos. Cada tecla controlaba una función específica, haciendo la operación sorprendentemente intuitiva a pesar de su complejidad interna. Las cintas que utilizaba eran enormes, del tamaño aproximado de un libro, y solo grababan hasta 1 hora de video. La programación era todo un ritual. Había que configurar manualmente los tiempos de inicio y fin, sin guías electrónicas que te ayudaran. Aunque nuestros smartphones y videoconsolas modernas parezcan de otro mundo comparadas con aquellos aparatos pioneros, todas comparten un ADN en común. Lo fascinante de la tecnología de los 70 no es solo lo que lograron crear, sino cómo esos inventos rudimentarios sentaron las bases para nuestra vida digital actual. Lo que alguna vez fueron experimentos como el VHS o el humilde Atari 2600, transformaron para siempre nuestra relación con el entretenimiento y la comunicación. Esta era tecnológica, con sus limitaciones y ambiciones desmedidas, fue el verdadero laboratorio donde se gestó nuestro presente. No olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video.